Ok, entonces vamos con esta primera característica o algo que logran notar y prestar mucha atención con respecto a este tema. Raquel, ¿sigues? Disculpen el error del corte. Esto se debió a que hubieron problemas técnicos en cuestión del internet que dificultaron esta conversación o continuar la conversación. Pero bueno, estamos hablando sobre este personaje llamado Paulo Freire. En el escrito, o en estas cartas, rescaté una pregunta que me pareció muy interesante para abordar en este podcast. Por cierto, Raquel, creo que no hemos mencionado aún el nombre del podcast. Para todos los que todavía no han escuchado que se nos pasó el nombre del podcast, se llama Maestro Virtual. Entonces, ese es el Eh, nombre que escogimos para el podcast. Pero qué bueno que me acordé porque ya nos íbamos a avanzar más en el tema y se me había olvidado Estábamos o tan se nos había metidos olvidado en por el completo. Ok, entonces reanudamos. Bien, tema. en esta cuestión de este autor, nos aborda esta pregunta muy interesante. ¿Cuáles son sus características o cuál es la función que debe cumplir un docente? ¿Qué es un docente en cuestión de su trabajo? ¿Qué es lo que debe de realizar? No sé qué piensas acerca de ello, Raquel. Bueno, pues yo pienso que un maestro tiene que pues ver mejoría en sus alumnos, saber escucharlos, ayudarlos, pues eso es un labor de un maestro, ¿no? Ayudarlos más que nada. Siempre tiene que llegar con la mente positiva porque yo he escuchado a maestros a decir que cómo puede llegar un maestro así desanimado, con mal genio, a dar clases, porque realmente eso le va a transmitir a sus alumnos en que pues no llegar con ganas y ánimos a la escuela y pues no sé, siento que eso. Y una vez también un maestro me comentó que un maestro nunca deja de aprender en sí cuando da clases, también ellos en sí aprenden. Así Ok, que pues pues eso pienso yo me de parece muy maestro. interesante ese tema que estás abordando. Y sobre todo, es muy interesante el hecho de que de la repercusión que lleva el docente su, y que en su historia, en su vida, y lo trae al aula. Es decir, si tiene un Exacto. problema y lo trae al aula, impacta gravemente en los alumnos. Además de Porque que hay... también como Ajá, que si el maestro trae flojera al aula, pues los alumnos también van a estar con flojera. exactamente. Entonces, y también tenemos que tener en cuenta que dentro de las funciones o de las características de un docente, es que también exige un nivel de seriedad. Es decir, Exacto. si tú vas a ser, disculpa, si vamos a ser docentes, nosotros debemos de tener ya la perspectiva o ya la idea de la responsabilidad que lleva a cabo ser docente y tener una Exacto. seriedad con respecto a cómo tratar los diferentes temas. Porque de igual manera, todas esas ideas o todos los pensamientos, todo eso no debe de impactar en la escuela. Lamentablemente termina impactando. Entonces, me ha tocado que muchos de mis Es profesores que, han... ¿sabes lo Dime. que pienso? Ujú. Que es que hay maestros que son muy buena onda y a veces porque se pasan de ser buena onda los alumnos como que los tienen a de que, ay, el maestro solamente con hacerle plática nos va a pasar la materia. Pero hay que saber ser como que estrictos en una cosa con las materias y otra cosa es llevarse bien con los alumnos y todo. Sí, De somos hecho, muy diferentes, ¿no? eso que estás abordando es muy interesante, porque sí, la verdad, los alumnos tienden a medir, o lo que le denominamos medir al maestro, es decir, qué tan buena onda es, qué tan relaxo, tranquilo es. Y una vez que ya lo miden, ahora sí, vamos a aprovecharnos de él. A mí me ha pasado, la verdad, o sea, voy a ser sincero, A mí también, me ha créeme, tocado que, bueno, tuve una maestra en matemáticas en la preparatoria que, o sea, a mí no me gusta la materia de matemáticas, no me gusta para nada. Y cuando yo entré a esa escuela, esa maestra era muy estricta, es muy estricta y yo cada vez que me tocaba su materia, yo no sé, me ponía muy nerviosa.
pero era muy estricta en su materia, porque fuera de ello era muy buena onda, muy relajista. Entonces, como que es muy bien por su parte, porque pues en su materia es muy exigente hacer las cosas como pues como un estudiante debe de ir, ¿no? A estudiar y pues fuera de ello pues ya llevarse muy bien, tener una buena comunicación con los alumnos. Exactamente. Y caso contrario, también me ha sucedido a mí que, por ejemplo, en la secundaria y también parte de la prepa, había maestros que ya los observamos y decimos, no, este profe le gusta platicar mucho, o esta profa le gusta platicar mucho, le gusta mucho el chisme. ¿Y qué hacíamos nosotros? Exacto. Para no tener clases, lo que tendríamos a hacer es, oye, ¿sabes qué? Te toca a ti platicar con la profa. Y entonces ya uno de nuestros compañeros iba, le echaba plática a la maestra y se la pasaba toda la clase platicando con ese chico ese grupito y todos los demás estábamos en nuestro mundo disfrutando como si El le tema. denominamos nuestra hora Ajá, libre. sí, Entonces, exacto. porque ya lo habíamos medido, no había seriedad, no había responsabilidad, no había esa preparación o esa característica fundamental que debe de tener un docente. Y Y yo también lógica, tuve una ajá, maestra, perdón, tuve una maestra de inglés que, o sea, ella era muy buena onda, era muy calmada, pero eso sí, si le haces plática en clases, tu calificación se va a la quiebra, definitivamente, porque pues ella medía en el aula realmente, ¿no? Todo, ay, no. sí, entonces hay una disparidad en la cuestión de cómo son los maestros, su Sí, comportamiento, y hay algunos puntos que deben tener los docentes sí o sí. Entre ellos es exacto, lo que estamos mencionando. De hecho, este autor, Paulo Freire, menciona este aspecto de que un docente se exige que sea un docente serio en cuestión de su materia, en lo que va a impartir. De igual manera que esté preparado científicamente, preparado física y emocionalmente, porque realmente pararse enfrente de un alumno de alumnos, perdón, de un salón de clases no es nada fácil. En la cuestión emocional también nos impacta, también tiene un exacto, impacto muy grande en el docente, porque a veces se cansa de, ay, es que este alumno es muy, le podemos llamar quisquilloso, y se empieza a estresar por ciertas cosas. Y no solamente eso, también luego impacta en la cuestión de lo administrativo, que tienen que hacer bueno, sus planeaciones lo tienen que hacer, ¿no? Pero que tienen que entregar ciertos informes de trabajos que están fuera de la cuestión pedagógica, que terminan sobrecargando. Entonces, ahí también es un lado negativo de la cuestión docente. Pero exacto, como estaba mencionando este autor, realmente un docente tiene que estar, y como bien has mencionado de igual manera, tiene que estar constantemente preparado. No exacto. Tiene que, solamente, o sea, perdón, tiene, por ejemplo, antes de dar clases, saber qué tema llegar a dar ante sus alumnos, ¿no? Porque ¿cómo puede llegar un maestro sin estar preparado antes? exactamente, o sea, tiene que estar con la completa preparación y de igual manera debe amar su trabajo, debe Exacto. amar su trabajo, porque una vez Hay que muchos tú amas, maestros que no, o sea, están como maestros, pero no aman ser maestros. Y hay muchos así, ¿no? bastantes, la verdad son muchísimos la cantidad de maestros que en vez de que estuvieran disfrutando el estar dando clases, que estuvieran con sus alumnos, no, están tienen un carácter que nosotros como alumnos a veces lo vemos y uf, desde el principio ya nos cae mal este maestro, pero no específicamente es porque o sea, porque es malo en cuestión de cómo enseña, que lógicamente se ve repercutido, ¿no? Pero simplemente en la cuestión emocional, una vez que está enfrente y lo vemos que está martirizándose, que se está enojando, que antes de la cuestión didáctica que ocupa, y la cuestión, perdón, pedagógica que ocupa, desde ahí ya nosotros como alumnas, ya los alumnos lo empezamos a rechazar, ok, como que este maestro muy enojón, como que, ya no me cae bien, ya desde el principio yo le Exacto. echamos. Y luego estos mismos maestros que tienen esta mentalidad que no es la adecuada, es decir, no tienen ese amor por la educación, por la pedagogía, terminan teniendo o realizando unas clases realmente mediocres,
que ¿Sabes? terminan arruinando generaciones. Dime. Hace poco estaba yo viendo las noticias que decían que hay muchos maestros preparados que aman realmente su trabajo y realmente no tienen trabajo como docente, como maestro y están trabajando de otra cosa. Y hay muchos maestros dentro de, pues, de la educación que no aman ni ser maestros y sin embargo están dentro. Y Sí, la verdad. pues eso vi que será, hay maestros fuera, como te decía, hay maestros fuera que están trabajando de taxis, no sé, otras cosas. ¿Por qué? Porque ya no hay lugar para ellos. Pero sin embargo ellos sí están preparados para ser docentes y sí aman realmente su trabajo. En ese sentido tienes muchísima razón. O sea, hay un grupo muy selecto de maestros que realmente odian Sí, su trabajo. Hay otros que lo aman, pero sí está muy marcado. Aunque déjame decirte que también, bueno, en mi caso que también ya laboro, que estoy dentro del ámbito educativo, no solamente es el hecho de que, por ejemplo, cuando egresas y ya estás trabajando, no solamente es el hecho, ok, ya amo la docencia y todo, hay cuestiones o factores externos que también terminan afectando la salud emocional del docente. Y este amor que tienen por la pedagogía, por la educación, termina a veces mermándose o transformándose en este odio que le podemos denominar. exacto. ¿Cuáles son estos factores o lo que yo he más notado? En la primera es la cuestión administrativa. Realmente todos los docentes o la gran mayoría de los docentes que están frente al grupo, que no tienen su secretaria, lógicamente, y todo ese tipo de cosas, específicamente hablando de la cuestión de primaria, tienen que elaborar muchas cosas administrativas. Hay cosas que no tienen a veces nada que ver con la educación y terminan estresándose por esa cantidad de trabajo que tienen, que Exacto. no es estar frente al grupo, que no es estar creando sus planeaciones como tal, no, es otra cosa, por ejemplo, lo de Prospera, lo de rellenar ciertos documentos, ciertos papeles que nada que ver, es demasiada carga de trabajo y realmente termina agobiando a los maestros. Otra cosa también que es muy importante, aparte de eso, no reciben el mérito que merecen.